Dios les bendiga, Dios les guarde, paz y bendiciones. El gobierno de Dios es el que nos conviene. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Entonces, en esta noche pretendo, Dios mediante, con la ayuda del Señor, tocar un tema que es un poco sensible para algunos. Pero dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Entonces, en esta noche pretendo hablar acerca de las finanzas, la economía del reino celestial. Esto es lo que quiero tocar en esta noche. Y vuelvo a repetir el texto. El texto dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Leemos entonces el texto en Lucas capítulo 16, verso 1. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y quiso hacer cuentas con él. Y le dijo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, puesto que este mayordomo había sido acusado de dilapidar, de disipar, de malgastar sus bienes. Entonces él le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quiten la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando cada uno a sus deudores, de los deudores de su amo, le dijo a uno, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, siéntate pronto, toma tu cuenta y escribe 80. Y llamó al otro y le dice, ¿cuánto debes a mi amo? Y entonces le dice, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ahora el Señor dice, y yo os digo, es decir, que Él está contraponiendo, ahora va Él a hacer una comparación entre la parábola, entre los hechos narrados con respecto al mayordomo. Ahora Él va a dar una explicación, pero como les decía, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Vea esto, dice, después dijo, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Voy a hablar acerca de lo que nosotros tenemos lo que financieramente pertenece a Dios. Vuelvo a repetir el texto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente. En Hebreo, en Josué, capítulo 7, aparece una historia que se llama el pecado de Acán. Acán fue un hombre que tomó un dinero que es de la ciudad de Jericó. Cuando la ciudad de Jericó se le derrumbaron los muros, Acán tomó un lingote de oro y un manto babilónico muy costoso y tomó de ese dinero
y se lo guardó en el campamento de Israel. Luego los israelitas fueron a hacer guerra contra otra ciudad llamada Ai, y como no pudieron vencer, sino que salieron huyendo, el pueblo se entristeció. El pueblo se entristece porque fueron en derrota. ¿Por qué fueron en derrota? Porque había pecado en el pueblo. Y Dios hace una selección por familias, por tribus y por casas. Y es tomado a Acán, y dice la Biblia que lo hicieron confesar delante de del pueblo cuál fue su pecado. Allí dice que Acán tomó del anatema. La palabra anatema se refiere es una maldición, es algo maldito. Pero ¿sabe qué? Ahí la palabra es, si mal no recuerdo, en hebreo creo que es kerem. Esta palabra se refiere a que el dinero que había en la ciudad de Jericó estaba todo ese dinero, todo lo que había ahí, todo lo que era oro, todo lo que era plata, lo que era metálico, hablando de economía, todo lo que tenía algún valor estaba consagrado. El pecado de Acán es que cuando él toma de lo que está dedicado a Dios, de ese dinero o de esa riqueza o de esos utensilios, de ese valor que debería estar dedicado a Dios, todo lo que se recogió allí era botín de guerra, pero era un botín de guerra que iba a estar consagrado para la dedicación de la obra de Dios. Acán tomó del anatema, tomó de ese dinero, porque ese dinero no era necesario, o es decir, no tenían permiso de Dios de tomar de ese dinero, y debido a eso, Acán es muerto. Esta historia sirva como introducción para que nosotros tengamos un panorama de cómo funcionan las finanzas en el reino. En el reino de los cielos, cuando usted y yo hemos nacido de nuevo y vamos al reino y somos, digamos, ahora parte del reino de los cielos, resulta ser que dice la Biblia que es necesario nacer de nuevo y que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mucha gente no puede ver el gobierno de Dios, no puede ver el reino de Dios. No pueden ver el reino de Dios porque no han nacido de nuevo. Y al que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le revela que hay un rey que se llama Jesús, que hay un Dios en los cielos que está entronado en el centro del cielo, y que hay un gobierno que Él estableció y que Él quiere colonizar la tierra. Lo dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero también Él quiere, dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hay una diferencia entre estar en el estado natural, porque dice acá el texto que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes. Los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En otras palabras, los hijos de luz no han entendido cómo operan las finanzas en el reino de los cielos. Los hijos de luz no han entendido que cuando una persona está alineada con los propósitos de Dios, aunque tenga poco dinero, aunque tenga pocas finanzas, Dios es capaz de multiplicarlo. Así como hizo el Señor Jesucristo la multiplicación de los peces, así también nosotros tenemos, cuando estamos posicionados, como dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares.
en los lugares, cuando estamos posicionados, cuando hemos entendido y cuando nos amaneció la luz del nuevo nacimiento, cuando hemos tenido la revelación de lo que es el reino de los cielos y que Dios quiere, como dice el Padre nuestro, establecer su reino en la tierra, y dice: venga tu reino, que el gobierno de Dios se establezca aquí. ¿Y cómo funcionan los gobiernos? Si usted se dará cuenta, usted puede darse cuenta que todos los gobiernos del mundo se mantienen, la mayoría, con impuestos. El diezmo y las ofrendas, el diezmo es un impuesto. La persona que diezma está aportando para el reino de los cielos. Y aquí Lucas 16 dice 4 cosas. Dice que las riquezas son injustas. Muchos de ustedes tienen la sensación de que no cobran lo suficiente para lo que trabajan. Trabajan mucho y ganan poco, o ganamos poco. Las riquezas son perecederas, las riquezas son pocas y las riquezas son ajenas. Ese es lo que dice el texto, este texto acá, en Lucas 16. Y dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Aquel mayordomo redujo la deuda de los deudores para que lo recibieran en sus casas. La mayoría de los cristianos entiende que cuando uno facilita, cuando cumplimos con nuestro deber, y como le digo, es un deber para los que de verdad han tenido un encuentro con el Señor. Es una responsabilidad. No es para los niños, es para los adultos. Los adultos son los que pagan los impuestos. Los niños no, los niños están gozando su niñez. Pero los adultos, cuando la persona ha nacido de nuevo y ha recibido al Señor Jesús en su corazón y ha ido poco a poco con la ayuda del Señor, no es que yo sea muy adulto tampoco, que le vaya a decir que sea tanto, pero se me reveló que si usted se roba los diezmos, que si usted se roba las finanzas que pertenecen al Señor, usted entra en el pecado de Acán, usted entra en una especie de maldición o una maldición. Y lo dice Malaquías capítulo 3, maldito soy con maldición porque toda la nación me ha robado. ¿En qué me han robado? En los diezmos y en las ofrendas, lo dice el Señor. Entonces el pueblo del Señor, el pueblo que ha estado, digamos que ya tiene cierta experiencia y cierta enseñanza sobre las finanzas, sabe que si se toma el dinero de Dios no le va a ir muy bien. La experiencia, en mi caso personal, me lo ha enseñado así. Cuando hemos tomado lo que no es lo que pertenece a Dios para tratar de cubrir otros gastos, déjeme decirle que es peor. También quiero decirle o quiero hacer esta analogía. Quiero hacer una analogía en cuanto a las finanzas en el reino de Dios. Yo quiero hacer una analogía con la gravedad, con la fuerza de gravedad. Si usted, ¿verdad?, coloca un cuerpo cualquiera y lo deja caer, hay una fuerza en la tierra, hay una fuerza que atrae hacia abajo todo lo que esté en posición en cualquier altura. De esa misma manera, todo lo que sube tiene que bajar, dice uno de los principios de la física, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar. Voy a poner un caso, ahora lo voy a aplicar a las finanzas. Usted recibe 10,000 pesos y rápidamente esos 10,000 pesos se le convierten en 7,000. Luego va bajando como que si fuera una fuerza de gravedad, va bajando, se convierten luego en 3,000, luego en 2,000, luego en 1,000 y luego 500 y después usted
la fuerza de atracción hacia el cero le quita, le resta fuerza al dinero que usted y yo poseemos. La Biblia habla de algunos demonios que vienen detrás de las finanzas. Dice la Biblia, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Está también el demonio firargúrico y está también el demonio de las finanzas, que llaman Mamón aquí en la Biblia, el dios de las riquezas. Es un dios de ambición. Y estos demonios vienen a comerte la finanza. Una vez que usted recibe el dinero del pago del negocio o de su trabajo, una vez que usted lo tiene en su mano, él comienza a atraer. Los demonios empiezan a presionar para que descienda, para hacer descender hacia la pobreza. Espíritus de miseria y espíritus de pobreza, maldiciones de pobreza y de miseria, vienen a tratar de hacer bajar sus finanzas y mis finanzas. ¿Qué pasa? Cuando usted y yo entendemos los principios espirituales, vamos a entender algunas cosas. Voy a explicar una, por ejemplo. Usted y yo invertimos 8 horas de nuestro tiempo en ganar un dinero. Y usted invirtió una semana en ganar tantos pesos. Una vez que usted recibe el pago, usted ha invertido su tiempo para ganar este dinero. Usted ha invertido este tiempo, el tiempo de su vida, usted se ha levantado temprano durante tantos días, ha ido al trabajo, se ha esforzado, muchas veces con frustraciones, muchas veces con calor, muchas veces con presiones de los jefes o de los supervisores, a veces regaños, pero como usted tiene que mantener a su familia, usted tiene que soportar muchas cosas, a veces hasta humillaciones. ¿Por qué? Porque usted necesita el trabajo y usted está invirtiendo su tiempo. Usted está invirtiendo su tiempo, su vida, el tiempo de su vida, ¿verdad? En una empresa, en un trabajo. Ese tiempo y esa vida que usted ha invertido en el trabajo, ese tiempo le ha hecho ganar un dinero. A cambio del tiempo que usted invirtió de su vida, a usted le han dado un dinero. Ahora, este dinero, cuando usted lo recibe, usted y yo, debemos apartar los diezmos. Número 1, porque son de Dios, no son suyos. Y si usted se los roba, Dios dice que usted es un ladrón. Y le dice, maldito soy con maldición porque me ha robado toda la nación. Hablando de Malaquías, capítulo 3. Jesús, fuera de ti. Pero déjeme decirle también que una vez que usted y yo apartamos de nuestro dinero, del dinero donde invertimos nuestra vida, invertimos en la obra de Dios, ahí va a suceder algo. Dice acá, que ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Le voy a decir cuál es la relación. La relación es que cada inversión que se haga en la obra de Dios, cada inversión que usted y yo hagamos en la obra de Dios, dice, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompe y los ladrones no pueden robar. Si usted y yo invertimos en el reino de los cielos, acá en la tierra, hacemos avanzar la obra de Dios. Si nosotros hacemos con nuestras finanzas, a veces usted no lo sabe, pero el día que no estemos delante del Señor Jesucristo, en el día en que todos los secretos de los hombres van a ser revelados, ese día usted verá que van a haber muchas sorpresas. Una de las sorpresas agradables que van a ver es que cuando usted invirtió en un misionero o en
o en la obra de Dios o en un equipo, o usted invirtió ahora, gracias a Dios, tenemos las redes, pero anteriormente cuando se invertía, muchas empresas y muchos empresarios, como sabemos, ¿verdad? Los empresarios que han mandado imprimir nuevos testamentos y han apoyado misioneros que han traducido la Biblia, han traducido la palabra a idiomas que nosotros no conocemos o que recién están siendo evangelizadas en esas ciudades o esas naciones, cuando llegan misioneros y están apenas. Y hay empresarios que invirtieron en apoyar la traducción de las escrituras. Hay empresarios que invirtieron, ahora estamos invirtiendo en equipos, en radio, en equipos de televisión, en equipos, diferentes equipos, sonidos, por las redes. Estamos tratando de invertir nuestro tiempo y nuestro dinero para que la palabra de Dios fluya y salga a las redes sociales y camine la palabra de Dios por el mundo, porque yo creo que estamos en las vísperas y yo creo que ya estamos tocando el más grande de todos los avivamientos de la historia. Y usted y yo invertimos en esto y vamos a encontrar que cuando nosotros nos vayamos de este mundo y salgamos de este plano material y nos acerquemos o ya estemos a la presencia del Señor, muchas almas que han sido ganadas van a decir y van a agradecer aquella inversión, por muy sencilla que sea, aquella inversión que usted hizo en enviar o en el tratado o en el libro o en la Biblia con la que esa persona fue evangelizada y fue enseñada. Entonces, en ese plano, usted va a encontrar mucha gente agradecida. Y lo hermoso es que dentro de 300 años, cuando ya su carro y su casa y su celular y su computadora están en la basura y que ya no, todo lo que hemos invertido en nosotros, en lo que hemos gastado nuestra vida en la tierra, ¿verdad? Va a estar muy deteriorado, pero dentro de 300 años seguirá. Aquella persona que fue alcanzada porque usted apoyó la obra del Señor, aquella persona te va a estar agradecido. Aquella persona va a estar feliz y va a estar siempre bendiciendo tu vida, porque gracias a lo que invertimos en el reino de los cielos fue alcanzada esta persona para el Señor. Y esta persona va a estar agradecida. La obra del Señor camina, ¿verdad?, a través de los diezmos. El otro detalle o la otra razón por la que los cristianos estamos en el compromiso y la obligación, entre comillas, digo obligación entre comillas porque esto tiene que darse de corazón. Si usted no lo da de corazón, no dé nada. No funciona. Está perdiendo su tiempo. Tiene que darlo con amor y tiene que darlo de corazón. Y tiene que darlo en el convencimiento de que la obra del Señor va a caminar y que usted no se lo está dando al hombre, no se lo está dando al pastor. Usted se lo está dando a Dios, a la obra del Señor. Así que es a Él a quien usted le debe reclamar cualquier duda que usted o cualquier cosa que usted no entienda. No le reclame, pero pregúntele, le desafío. Te desafío en esta noche a que le preguntes a Dios cómo funciona las finanzas en el reino. La otra razón es que la iglesia no puede estar comprometida con nadie más. La iglesia es la fuerza más poderosa de esta tierra. La fuerza más poderosa de la tierra es la iglesia del Señor. Lo dijo el Señor Jesús: lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Esto es lo que el Señor dijo con respecto a la iglesia, cuando habló con Pedro y le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro iba a abrir el reino de los cielos, el gobierno celestial sobre los hombres.
Y como todo gobierno, así debe funcionar. Debe funcionar como un gobierno celestial, pero administrarlo bien. ¿Ok? Como lo dice Primera de Corintios capítulo 4, que téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Entonces, volviendo a las finanzas, volviendo al dinero, una vez que nosotros tenemos estas riquezas que son injustas, las riquezas que son perecederas, las riquezas que son pocas y las riquezas que son ajenas, el Señor, a través de la conexión que nosotros hagamos espiritualmente, porque el que da el dinero que usted ha invertido, usted ha ganado ese dinero invirtiendo su vida para ganar este dinero. Cuando usted da al Señor, el Señor le devuelve vida y vida en abundancia. El que da vida, le da vida en abundancia. Dios no se queda con nada, se lo digo con una experiencia de que por su misericordia está en la palabra y también en lo personal. El Señor ha sido propicio, aún en el momento más difícil, el Señor siempre ha estado. El Señor no se queda con nada, se lo garantizo. Para nadie es un secreto que en nuestro país, Venezuela, hay una tremenda crisis. Y sin embargo, Dios a mi familia y a los míos, a la gente que está cerca de nosotros, el Señor siempre ha sido propicio en bendecirles, en apoyarles, en que nunca nos falte nada. Milagros poderosos de productividad, milagros poderosos, Dios los hace de cosas sencillas, porque en las pequeñas cosas Dios se glorifica. Cosas como hacerle una sencilla oración a la garrafa de gas para que no se gaste tan rápido y que dure 15 días después. Cosas muy sencillas, como por ejemplo que llega 14 personas a la casa y en nuestra familia siempre se acostumbró que el que llega come. Y con pequeñas raciones Dios multiplicar la comida y poder comer todos y saciarnos. Son milagros poderosos. El Señor es poderoso, dice la Biblia, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Ahora, ¿cómo vamos a conectar estas finanzas para que se conviertan en nuestras? Que se conviertan en muchas, que se conviertan en eternas y que se conviertan en justas. Esta es la manera. Esta es la manera. Si usted quiere que sus finanzas dejen de ser pocas y quiere que sean muchas, y usted quiere que dejen de ser ajenas y que se conviertan en suyas, que dejen de ser perecederas y que se conviertan en eternas, y que a la vez que dejen de ser injustas y que empiece usted a recibir un salario justo, entonces la manera es conectarse con los principios económicos de la palabra de Dios. Hay unos principios de redención en la Biblia. Hay redención. Cuando se redimía, recuerda la historia de Ruth, cuando le tenía una propiedad que fue redimida. Y asimismo, habían maneras de redimir las finanzas, de redimir el ganado, la productividad, de redimir. Les recomiendo un video que se llama Los mayores diezmistas de la historia, para que vean, para que usted vea que no es cuento de camino, es la palabra de Dios. La multiplicación de la comida, la multiplicación, la bendición, la salud, las relaciones. Cuando usted tiene sano su espíritu, son sanas sus finanzas, son sanas su cuerpo, Dios sana su vida emocional, todo viene a bendición. ¿Por qué? Porque el Señor es un Señor de principios. El Señor nos da principios que nos bendicen y que son para que nosotros podamos entender estos principios también. Esto hace la iglesia del Señor cuando
cuando aporta, cuando da su aporte correspondiente, entonces la iglesia no tiene que comprometerse con ningún estado, con ningún partido político o deportivo o con ninguna clase de organización humana, porque ella es autónoma. La iglesia es autónoma y la iglesia tiene que avanzar, porque la iglesia prevalecerá. Nada en contra de la iglesia prevalecerá, dice la palabra. Nada en contra de la iglesia prevalecerá. La iglesia es el poder más grande. La iglesia, cuando se ha entregado y se ha consagrado al Señor, es el poder más grande que hay en el universo. No hay un poder en la tierra como ese. Solamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Dice, es Cristo en nosotros nuestra esperanza de la gloria. Entonces, amados hermanos, les dejo este corto pensamiento, esta corta enseñanza acerca de las finanzas. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, hay el que lo practica, y los votos. Cualquiera de estos, bueno, cada uno en su orden, ¿verdad? Los diezmos es el 10% de lo que ganamos, las ofrendas que hacen, ¿verdad?, voluntariamente, lo que el Señor ponga en su corazón de dar. Todo esto tiene que darlo de corazón. Las primicias, gente que aprendió, lo digo por experiencia, a ponerle protección a sus finanzas futuras. Si usted tiene un negocio y está iniciando un negocio, la primera ganancia, o si tiene una cosecha, en la Biblia se acostumbraba que los primeros frutos se dedicaban, se consagraban al Señor. Y eso ponía protección sobre las finanzas del futuro. Y los votos, lo que usted necesite, lo que usted quiera hacer. Señor, yo ofrezco un local o cualquier cosa para la obra del Señor. Yo le ofrezco, Señor, un utensilio, cualquier cosa que pueda servir para la obra del Señor. Mucha gente, lo he visto con sacrificio, va y da algo, aporta algún equipo o algún mueble o algún bien para la obra del Señor, y entonces el Señor le bendice por eso. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, entonces dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. La eternidad toca nuestra vida a través de Cristo Jesús. Pero todo lo que involucra nuestra vida tiene que ser sanado. Tenemos que ser sanados en nuestras relaciones. Tenemos que ser sanados en nuestros cuerpos. Tenemos que ser sanados en nuestra vida, y también sanados en nuestras finanzas. Si usted quiere una finanza sana, si usted quiere que su economía se sane, debe entender este principio, que Dios multiplica por 0. Recuerde la multiplicación de los peces y de los panes. Recuerde también que Elías hizo que una viuda que no tenía nada se le multiplicara la comida. Eliseo también, gente que no tiene nada, sin embargo lo tiene todo. La fe es un principio de fe. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si usted hoy no está viendo unas finanzas sanas en su vida, si su economía está en decadencia, déjeme decirle que usted necesita aportar en fe. Usted necesita caminar en fe. Necesitamos que la fe haga su efecto. Ahora también quiero decirle algo, que no es interesadamente que usted va a aportar, es al revés, porque recuerde que el Señor, en el reino de los cielos, muchas cosas no funcionan como funcionan en este mundo, que uno en el mundo hace una inversión con el interés de que esta inversión regrese de alguna manera. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque cuando fuere el tiempo volverán a ti. Así que hágalo desinteresadamente.
el Señor en su tiempo le dará la bendición. Quiero decirle algo también: siembre en buena tierra, aprenda a sembrar en buena tierra. Y déjeme también compartir con usted que cada especie de cada planta tiene distintos tiempos de cosecha. Si usted siembra melones, o si usted siembra papas, o siembra cebollas, o siembra porotos, o siembra paltos, cada uno tiene un tiempo de cosecha. Y asimismo, cuando usted invierte en el reino de los cielos y usted invierte en buena tierra, no vaya a destapar, no vaya a esperar que lo que usted sembró no vaya a tratar de cavar en el mismo lugar donde sembró. Porque como veía en estos días, un pensamiento que decía: los árboles no comen de sus propios frutos, y que el río no bebe de su misma agua, y así nosotros tenemos que soltar, dice la Biblia: suelta tu pan sobre las aguas, y cuando fuere el tiempo, Él llegará a ti. No sabemos, porque dice la Biblia que Dios obra por senderos misteriosos. Tengo varios testimonios que pudiera decir, que pudiera contarle, que en el momento en que más difícil se pone la situación, Dios siempre ha levantado bandera en mi vida y en la vida de muchas personas, de muchos creyentes que yo he visto y que conozco de cerca, gente que se ha visto que aún a pesar de estar en situaciones muy difíciles, Dios siempre ha sabido salir adelante. Dios siempre ha sabido dar bendición a su pueblo. En Proverbios capítulo 31 hay un verso que dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que les dejo este proverbio, les dejo este principio y oramos. Quiero enviar una palabra de bendición sobre sus finanzas. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero pedirte en esta noche que usted bendiga, Señor, a todo aquel que mire este video, que usted bendiga su vida, primeramente su vida espiritual, luego que él pueda crecer y entender estos principios, Señor. También te pido, Señor, que le hagas que el conocimiento espiritual lo haga avanzar cada día más, y que él entienda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Y te pido, Señor, que sanes sus relaciones de familia, que seas un esposo y una esposa sano, que tengan unas relaciones padre e hijo sano, hijo con padres y hijo con padres sano, como dice su palabra, que en el tiempo antes de la venida del Señor usted haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el poder de los hijos y el corazón de los hijos hasta los padres, y que también puedan tener sanas sus finanzas y también puedan entender que esta parte del dinero no es lo primero, no es la primera prioridad, es la última, porque usted tiene los valores invertidos, los valores eternos, los valores espirituales son mucho más valiosos que cualquier dinero de este mundo. Gracias, Señor, porque también usted le está revelando a su pueblo que usted no necesita dinero, porque usted es el dueño del oro y de la plata. Que los que necesitamos dar para la obra del Señor somos nosotros, los que necesitamos sanar nuestra vida y nuestras finanzas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús envío esta bendición sobre ustedes para que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Que Dios pueda multiplicar 1000 por 1, como dice Deuteronomio 1:11. Que Dios los haga 1000 veces más de lo que son ahora, como Él ha prometido. Dios les bendiga el que puedan cosechar al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1. Dios les bendiga, Dios les guarde. Grande es el poder del Señor. 1000 bendiciones, feliz noche. Dios les bendiga. Gloria a Dios.